Buenas tardes, estamos en otra cita con el señor Federico Rivero Scarani. Estaba tomando mate recién. Mi nombre es Juan Pablo, que soy últimamente el que le viene a hacer entrevistas. Y hoy vamos a abordar directamente la temática de narrativa, que tiene que ver en torno a la narrativa que escribió Federico entre los años 1999 y 2007, sobre todo en dos obras, una llamada Cuentos Completos. Puedo estar dándole la fecha de una y otra. 2007. Esta es 2007, ok. Y la otra que se llama Atmósferas, que esta fue de 1999, publicada en 1999. Sí, publicado en 2000. Mención En 95 2000, ok. 99. O sea que estos relatos fueron escritos en los años 90, mientras que tal vez estos, no sé, desde los años 90 a la década del 2000. 2000 y algo. Ok. O sea que estoy en proceso de más de 10 años. Sí. Porque bueno, uno entiende los procesos creativos que Sí, llevan. sí. 10 años, sí. Como para adjuntar y dividir en dos trabajos diferentes determinados textos que, bueno, yo quiero que Federico me explique más o menos en qué, digamos, en qué categoría. Vamos a empezar a hablar de categoría sin problema. La categoría de las Para que te narraciones. tapando un poquito, sí. Categoría Bien. narrativa, sí, no, sí, pero dentro de la narrativa, por los contenidos, ¿qué es lo que vos creíste que abordaste? Bueno, primero habría que hablar del libro Atmósferas, que fue escrito en el 99. En el 99 no fue escrito, se terminó en el 99 de escribir, y que contiene poemas en prosa y textos en prosa poética. Ahora, el poema en prosa lo creó Charles Baudelaire, los Petit Poèmes en Prose, que son narraciones cortas, pequeñas, con una prosa poética. Perdón, ¿William Blake no entra ahí? ¿Siglo Podría XVIII? podría ser. También podría entrar Montaigne con sus ensayos, porque también hay una prosa poética. Fue el creador del ensayo. Claro. Ahora, volviendo al poema en prosa, se diferencia de la prosa poética porque uno es más poético que el otro. Pero en definitiva se narra una historia. Se llama poemas. El poema por lo general es una manifestación de sentimientos, o poemas visuales, ¿sí? Donde no hay lirismo, o poemas sonoros, etc. Pero un poema en prosa se narra una historia. Y ahí es la compatibilidad que tiene con un cuento totalmente tradicional. Atmósfera está constituido por poemas en prosa de carácter fantástico y de ciencia ficción, fundamentalmente. Por eso son atmósferas. Son planetas. Perdona, ¿el título es totalmente tuyo? ¿Fue sugerido? El título surgió de una canción de Joy Division que se llama Atmosphere, sí. Entonces me sugirió que las atmósferas de esa canción está ilustrado con un cuadro Max Ernst, el pintor surrealista. El editor se inspiró también en una atmósfera determinada para ilustrarlo. Bien, ¿por qué se llaman atmósferas? Porque son atmósferas emotivas y emocionales, y también porque la primera parte está constituida por narraciones de ciencia ficción. Son planetas, lunas, en los cuales mezclo el mito y la literatura. Por ejemplo, Dulcinea. Dulcinea es un planeta, una luna, un proyecto de luna creada por un astrofísico llamado Quijano. Y en esa luna vivirían las diferentes razas que se conocerían en un supuesto futuro, como en un jardín del Edén, tranquilas, viviendo en paz, donde los cyborgs estarían asoleándose con amaneceres mecánicos. O sea, una gran luna como en la historia de la Guerra de las Galaxias, en la Estrella de la Muerte. Bueno, sería una luna así, y se llama Dulcinea. Es un proyecto, pero se prende fuego y ese proyecto pierde, solamente queda un poema, o el resto de un poema. Y Alonso Quijano no puede reconstruir esa luna que quiere hacer. ¿Por qué se llama Dulcinea? Porque es un ideal. ¿Y qué era para el Quijote sino Dulcinea? Un ideal. Entonces se mezcla la literatura
y lo mítico con la ciencia ficción. Ujú. Otro ejemplo podría ser Melibea. Melibea es una estrella que empieza a consumirse, que se consume de amor por un planeta llamado Calisto. Y ahí Ujú. nos remitimos a la historia A de la Calisto y tragicomedia. Melibea Ujú. y la Celestina. Ujú. En la constelación de Burgos de 1499 se encuentra en ese cuadrante, que es, que es la editorial y el lugar donde se publicó la Celestina, en Burgos en 1499. Ujú. O sea, manejo figuras, personajes de la literatura y de la mitología para crear historias de ciencia ficción. Hay flechazos, referencias a todo un universo de personajes literarios, Exactamente, básicamente. Ok. exactamente. Atmósferas. Por Canción de Joy Division, la que dice Don't walk away in silence, no te vayas en silencio. Mm, Eh, con una canción, una cadencia muy Muy angustiada, melancólica. muy Muy melancólica, muy melancólica. depresiva. Ujú. Esas atmósferas, sin embargo, vuelvo a reiterar, son sensaciones. Ujú. Bueno, creo que la canción de alguna manera lo plantea también. Ujú. Después hay una parte... Nunca pensaste poner un adjetivo, sin embargo, es No, atmósferas, lo sí, cual a mí me suena como muy simplón para un libro, a mí, puede ser, desde mi punto sí, de vista. sí, sí, puede ser, sí, Pero sí. tal vez leo todo el libro y cuaja. Claro, yo creo que pasa por ese lado, ¿no? Mm. Creo que adjetivar estaría cortando el sustantivo porque lo estás calificando. Mm. Entonces, al cortar el sustantivo con un adjetivo semántico solo es más Obviamente, amplio. el título simplemente me puede remitir a ver muchos libros de que más o menos se basan en conceptos sustantivos que más o menos refieren a algo así y algo a la libre interpretación Ujú. y simplemente por un tema personal, objetivo, eh, me parece como escueto. Eso, Esa es la eso palabra. es Pero eso es subjetivo. totalmente subjetivo, ya te lo digo. Epa. Y bueno, vamos a otra cosa. Ahora, te quería hablar lo siguiente, con respecto al título, Juan Pablo. Es un título que se le llama título emblemático. Ujú. El título emblemático, igual a diferencia del título simbólico, el título simbólico apunta a la simbología que puede haber dentro de una obra. El título emblemático es el que está relacionado con los temas que se tratan en cuestión en la obra. Y los temas que se tratan dentro de atmósferas son planetas, son sensaciones emotivas, son atmósferas emotivas también. Ujú. Por eso es un título emblemático. Bien. Atmósferas está dividido a la vez, yo estaba viendo, una cuestión de cuerpo, en cosmitologías, que son 6 relatos, escenas de circo, delicatesse, entre paréntesis, que son 5 relatos, y 11 relatos llamados atmósferas. ¿Mm? Sí. Hasta hay uno que está en inglés, Waiting for the Heaven. Muy bien. De todos estos textos, haciendo memoria, decime más o menos qué es lo que más te... A ver, porque si vemos cosmitologías, está lleno de los personajes que vos recién nombrabas, Calixto, Dulcinea, Eurídice, Faetón, Ganímedes y Hamlet. Mientras que las escenas de circo aparece la bella, el enano de circo, el domador, la banda, los amantes. Y en las atmósferas aparece Waiting for the Heaven, las hadas oscuras, cuando la constelación habla, la copa, la contemplación, y te negaste a volverla a ver, el soñador de siestas, una historia del siglo XVIII o XXI, la guardiana, las ideas y despedida. Estos 3 bloques, decime por qué se generaron. Son bloques emotivos y temáticos, Conceptuales. conceptuales. Ahí está. Está. Exactamente. El primer bloque está referido a lo que te hablaba hace un rato con respecto a la ciencia ficción, de la relación de los personajes de los mitos con los planetas o los astros. El segundo, escenas de circo, estaría vinculado con lo grotesco. Y después la tercera parte son poemas en prosa y prosa poética
donde se tratan temas de diferentes naturalezas. ¿En qué te sentís más? ¿En el tratamiento de las cuestiones grotescas que se ve también en algunas áreas de tu poesía? Lo grotesco creo que como Bertolt Brecht manifestó en algún momento, si no me Una equivoco, palabra que viene del alemán. sí, Mm. es una de las maneras de ver la realidad. Y viene de las artes pictóricas, aparte. Sí. O sea, el grotesco es una manera de ver la realidad cruenta en la que estamos viviendo. Ujú. ¿Mm? El manejo del mismo es como el manejo del humor. Hay que tener sutileza. Ujú. Bien. ¿Te seguís sintiendo después de la publicación de Atmósferas, que fue del año 2000. 2000, pasados 20 años, te sentís igual identificado? Sí. ¿No te arrepentís de nada de esto No. publicado? ¿Sabés que la vez pasada me puse a releerlo y dije, pues yo pude haber escrito esto? Ah, bueno, eso es algo que le pasa a mucha gente. En serio, pero en el buen Cuando sentido, pasan los digo, años. pero Sí, podría es algo natural. podría Sí, pensar sí, sí. estas cosas. Bueno, pero eso porque tal vez te han desprendido de los textos en cierto sentido y los ves con el paso del tiempo desde otra perspectiva. Claro, y los veo positivamente, Sí. ya que me llama la atención Y es hasta cómo... mejor. Sí, es un placer extraño. Es hasta mejor, claro. Sí, es un placer muy extraño releerse a uno mismo y después Mm. pasó un tiempo. Sí, me siento grato de haber compuesto esa obra. De hecho, sacó una mención honorífica Ujú. en el Premio de Intendencia Municipal de Montevideo Ujú. en el año 99. Ujú. Bueno, concursé nada más y nada menos con Julio Inverso. Ujú. El amigo siempre está presente. Y bueno, junto con Melissa Machado sacamos la mención honorífica. Y William Johnston y Jorge Olivera ganó el primer premio Medias. Bien. Estaba Washington Benavides, Roberto Aprato y Sergio Villarsi en el tribunal. Sergio Villarsi. Bien, pasamos a cuentos completos, que ya lo dice, completos. Que de completo no tiene nada. No sé, ya me atención otra vez. Pues yo siempre No sé qué pregunto si no ponerle. está la mano del editor, la mano del autor. Vos ahí me preguntaste, un adjetivar. Si hubiera puesto cuentos, sería súper aburrido. Claro. Ahora, yo tenía que ponerle algo más, pero no se me ocurría nada más. Cuentos completos suena siempre a esas compilaciones que sacan las editoriales, como Sí, decir, ahí bueno, está. fulano se murió de tanto, sacamos los cuentos completos para vender, porque la gente Sí. anda buscando libros y bueno, vamos a poner los cuentos completos. Ahí está, sencillo. Después los tergiversan, les cortan cosas, pero... El imponderable señor azul es un texto que yo mismo empecé a leer, me empezó a sorprender la calidad de la prosa, la prolijidad, la temática, siempre insisto, yo te lo decía hace un rato, me hace acordar a unos textos de Jorge Luis Borges, un poco por cómo se plantea en un escenario que creo que es en un balneario. O sea, todos tenemos una idea de lo que es un balneario, una casa en un balneario, y aparece un personaje excéntrico, prácticamente fuera de lo real, ¿no? Fantástico. Pero se entabla una relación dialógica con ese ser, lo cual es algo muy sano, establecer relaciones con seres extraños. Obligado. Obligado también, porque el señor azul tiene una presencia muy fuerte sobre el interlocutor, que sería el yo del narrador, el personaje. Sería uno de los shows narrativos. Pero son esos personajes ricos porque son los que lo cuestionan a uno, ¿no? Sí, creo que sí. Vos como lector lo apreciás de esa manera. Yo lo vi de esa manera. Bueno, sí. Te pueden inducir, no sabes si te van a inducir a cosas buenas, cosas malas, no importa, pero son... creo que en definitiva la creación que hace uno de un personaje así es para cuestionarse a sí mismo. Sí, ¿no? Sí, es una autocuestión, un autocuestionamiento. Porque es un ser estrambótico y está un poco basado en el ángel de lo estrambótico de Edgar Allan Poe, donde se le aparece un personaje con cuerpo de barril y miembros de botella y un embudo de cabeza, que es un ángel estrambótico porque es un viaje de alcohol, de alcoholismo que tiene el narrador, que crea Edgar Allan Poe. Y el señor azul es un ser estrambótico que se le aparece a este señor Bordoli, que está en un balneario en invierno, como tantas personas, disfrutando, y le empieza a hacer un cuestionamiento de carácter existencial.
de su vida. Aclaremos que el señor azul es porque está vestido de azul, Y ¿no? porque está vestido azul es porque es azul. Porque Es tiene los azul. dientes azules. Su piel es la azul, piel su es organismo azul, sería el pelo es azul. azul. Ok. Y tú usas un bastón que es azul. Ujú, Es un ser azul. ujú. O sea, más. Traté de hacerlo medio psicodélico. ¿Hay por alguna hay manera. una connotación con el azul ahí? ¿Te ocurre? Porque el azul me gusta. Ujú. Me gusta el color azul. Está bien, está Si bien. hubiera puesto- Porque muchos le pueden achacar el azul al triste. Creo que la palabra sí, blue en Por inglés. ejemplo, porque también, sí, el bluesito en inglés. Creo que el nombre señor azul me da una sensación más agradable que decir señor rojo o el señor Ujú. verde. Sí, que eso daría algo más satánico, tal vez. Entonces el azul, bueno, está, pero viste que hay una especie como de nomenclatura semiológica de los Ah, sí, colores. es cierto, claro. Si fuera naranja, por ejemplo, bueno, ya cambiaría. Inevitablemente cambiaría. Sí. Pero este es azul. Bueno, dentro de esto, del elemento fantástico, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómodo para desarrollar la narrativa? Sí. Otra pregunta. ¿Lo viviste como un trabajo forzoso de artificio? ¿Tiene algo que ver con surgimiento onírico? ¿A qué respondió esto de escribir? ¿Cómo fue la génesis? ¿Lo recordás? Sí. A veces se recuerda, a veces no. Sí, lo recuerdo muy vívidamente porque... Sí. ¿Dónde estabas? Acá. Bien. Me había separado recién de la madre de mi hija, Sí. estaba viviendo en la casa de mis padres y estaba a días de caer en un estado de depresión Sí. que me llevó 5, 6, 10 años recuperarme. Ok. Esa noche de insomnio propio de los estados depresivos, o te dormís todo, o directamente tenés un insomnio que te come, me llevó a escribir El ponderable señor azul. ¿En cuánto lo escribiste? Lo escribí en 4 horas. 4 más o horas. menos, de un tirón. Después lo corregiste. Okay. Después lo corregí, pero la Sí. historia... ¿Es una irrupción inconsciente para vos? Sí, hay mucho inconsciente, sí. ¿Y te parece que las irrupciones... Porque Sí. por momentos escribí de forma automática. Ah. Y ahí florece el inconsciente. Y la irrupción inconsciente, yo personalmente considero que se puede sacar la mejor escritura. Es posible. Yo Sí, considero. ¿cómo no? Sí, claro que sí. Más que aquella que es consciente, que es programada, que es planificada. O sea, igual en ambos trabajos siempre se van a caer en formas arquetípicas, en tópicos y todo eso, pero... Inevitablemente porque vivimos en una sociedad y una cultura, los tópicos están presentes. Claro. Y más si estamos imbuidos de literatura. Pero y el arte. vómito es más interesante porque vos no sabés todo lo que hay en el estómago. No. Entonces es más interesante hacer una cuestión forense de lo que salió. Claro. ¿No? Claro. Y por eso te pregunto cuándo ocurrió y dónde. Bueno, la cosa, en esto de lo fantástico, ¿sentís que podés seguir desarrollando estos trabajos o te alejaste? Porque por un lado lo veías como algo lejano. Puedo continuar, sí. Uh-huh. Por lo pronto hay otros textos, otros cuentos dentro de cuentos completos que son de carácter fantástico. Uh-huh. Como por ejemplo Ruido, como por ejemplo Ángeles Caínes, Uh-huh. la historia de un súcubo, de un hombre y un súcubo. Uh-huh. El Ruido es un cuento fantástico en donde hay un ruido creado por algo y que bueno, tiene determinado desenlace. Hay alguno más que ahora no recuerdo. O sea, lo fantástico siempre estuvo presente, incluso hasta en mi poesía pueden haber elementos fantásticos. Creo que la ruptura de las leyes, fijémonos por ejemplo en la ciencia ficción, de alguna manera se emparenta con lo fantástico porque se rompen con las leyes de la física y de las leyes de la biología, así lo establece Ducrot y Todorov. El cuento fantástico, ¿por qué es fantástico? Porque hay una ruptura de las leyes del carácter físico y no hay un cuestionamiento, como dicen Barrenechea. No se cuestiona, la historia concurre y concursa de forma natural y de forma espontánea, sin que haya un cuestionamiento. El señor Bordoli en ningún momento dice y se cuestiona qué hizo para que se le apareciera ese personaje. Lo trata de estrambótico, lo trata de extraño, le pregunta, pero lo ven de forma natural. Y lo fantástico también está en nuestra vida de forma natural. Sí. El asunto es que hay que tratar de descubrir los signos. Sí. Hay que tratar de descubrir los signos y las señales de lo fantástico. Uh-huh. En la realidad
Y bueno, cuando se lleva a una historia ficcionada, a un cuento en este caso, las aristas de lo fantástico se tocan con la realidad y conviven. Hay una convivencia y una aceptación de uno y del otro. Y lo mismo es esa ficción. Bien. Eso lo establecía cuando me invitaron al seminario de literatura fantástica desarrollado en el IPA, organizado por la Cátedra de Literatura Fantástica de IPA y de Facultad de Humanidades, en el año 2015. Me invitó Ger Benítez Pesolano y Polini, no recuerdo el apellido, dos grandes estudiosos. Bueno, y ahí hicimos una presentación, una exposición. Me acuerdo que puse un cuento muy desconocido de Horacio Quiroga, en donde cortito, el personaje tiene un amigo que se terminan convirtiendo en gusanos. Y no hay cuestionamiento ninguno, se empiezan a reír y empiezan a reptar por las paredes y quedan colgados como dos gusanos negros. No hay un estado de depresión, como decía. Y no hay un cuestionamiento sobre ninguna índole por qué se convirtieron en gusanos. Ahí está lo fantástico. No, claro. En aceptar cosas extrañas que suceden en la realidad o que pueden suceder en la escritura y que conviven y se transforman natural, como el realismo mágico de García Márquez. Se toman como en algo natural que un personaje está rodeado de mariposas y que lo siguen las mariposas, lo toman como algo natural, pero lo toman como algo mágico cuando cuando ven el hielo. Y ven que es frío o se salen los clavos porque hay un imán. Yo ahora 20 años leí una vez un texto que me pareció notable y lo envidio porque era un texto corto y el texto citaba una amenaza de unas criaturas que habían aparecido en el mar. Y aparecía el personaje del presidente George Bush en ese momento, también como dando alarma de seguridad nacional planetaria. Era excelente desde el punto de vista de cómo estaba concretados esos elementos, porque era un texto corto, como te digo, no se extendía, no era aburrido, y sin embargo daba cuenta de el poder político, la famosa alarma, el peligro, ¿no? Que se hacía sobre una civilización, etc. Y tenía un final medio desopilante. ¿Está? Entonces, o sea, me pareció fantástico porque, sobre todo como estaba resumido, por decirlo así, porque era muy sintético. No me acuerdo el autor, hace como 20 años lo leí en La República, que no sé, me acuerdo que publicaba algunas cosas. Y la otra pregunta te iba a hacer, porque la otra vez hablábamos del cine, del tema de lo fantástico en el cine, pero cómo el cine tomaba cosas de la literatura. Entonces yo le decía a esta persona, acordate que el primero que trajo bichos del espacio fue Lovecraft. No sé si hubo antes alguien. No recuerdo. Alguien tan peculiar como Lovecraft se le ocurrió no solo una mitología intraterrena, antigua, sino también traer elementos extraterrestres. ¿Está? Antes de él, yo no recuerdo eso. Y estamos hablando entre el siglo XIX y comienzos del XX. Cuando todavía ni siquiera la ufología existía, nada de eso, ¿no? No. Y como el tipo... los relatos fantásticos, empezó a aparecer el gótico, porque hay un toque de gótico también en Lovecraft. Sí, hay. Lo gótico, 1890 y tanto, Bram Stoker publica Drácula. El Castillo de Otranto había sido publicado en 1784. Claro, pero está basado en el pasado. Stoker basa en el pasado todo. Claro. Ese es el tema. Mientras que Lovecraft hay una mirada apertura hacia lo pasado antiquísimo, imposible de imaginar, inenarrable, como decía él. Como en el Valle de la Locura que se desarrolla en la Antártida, donde hay una civilización perdida. Exactamente. De hecho, se han encontrado vestigios. O sea, era una imaginación prodigiosa, pero que tocaba con las probabilidades de cosas que durante el siglo XX se fueron desarrollando en lo que hoy llamamos de realidad. Creó un sistema mitológico, como decías, intraterreno, terreno y al mismo tiempo espacial. Un monstruo que es el monstruo de los monstruos, el Cthulhu,
casi impronunciable, Ujú. y seres como que vienen como en la narración el color que cayó del cielo. Ujú. No solo Creó está una Tulu, fauna no solo está Tulu, hay un montón de dioses, pues los plantean como dioses antiguos, también, sí. este, Es un panteón, cierto. sumergidos, los cuales, inclusive como que ya la palabra es ignominiosa, o sea, no hay ni que hablar de ellos, Sí. por eso habla de esos textos ocultos, del Necronomicon, o sea, habla de todo un ocultismo, de toda una tradición de lo que no hay que Al extremo que hablar. llevó gente a creer que el Necronomicon realmente fue Existía, escrito. sí, ¿no? Y de hecho después hasta editoriales publicaron un Sí, Necronomicon como para decir, bueno, ¿quieren sí, Necronomicon? Toma. cierto. Contaron unas cuantas páginas, hicieron un sancocho y sacaron Necronomicon, Sí, sí, porque pero siempre estuvo, ojo, porque el si existía o no Necronomicon es un existía. libro que está muy bien elaborado, porque también Ujú. hay mapas y hay, Claro, hay dibujos en donde se pasan los portales y hay rituales, claro. o sea, hay todo un Bueno, pero sistema no bien te olvides de elaborado. Borges, que toma a través de cosas con el cuento Urbis Tertius, Orbis Tertius, Tertius, Umbart, Orbis Tertius, de Umbart. cómo crear toda una realidad paralela, un mundo paralelo. Sí. ¿Mm? Lo encuentra en una enciclopedia perdida en Tacuarembó. Ahí está. Una Porque está enciclopedia con Bioy británica, en el Casares. volumen de una enciclopedia británica. Están con Bioy Casares en una casa, en una especie de mansión, en una estancia. Sí, Y empiezan a investigar sobre eso, sobre lo que es Urbis. Hasta que se dan cuenta que Urbis, o sea, es toda una creación es un planeta. paralela. Sí. ¿Tá? Bueno, no quiero ir por las ramas más, aparte se van los minutos. Y los gigas son tiranos. Otro que Tulu. Pero más o menos para ir redondeando, y esto es como una especie de introducción, pues estaría bueno seguir hablando. Pero bueno, de alguna manera vos lees los textos como algo lejano, lo cual está bueno, porque siempre te permite hacer una relectura y hacer A mí me asombró que sería el ¿cuál? comienzo. Decime a vos al cuentos que yo no leí, que recomendame tus cuentos, algo así. O sea, que son de tu valoración, ¿no? Permitime leer esto, Ujú. que sería el introito, la introducción. Cuando los fantasmas se conviertan en sonido y la voz del hombre sea apenas el gemido de un animal más sobre la tierra hostil, cuando los templos sean las únicas guaridas y la aurora la estrecha esperanza que conjure las sombras, que deshaga los miedos y aplaque los aullidos de las máquinas, no habrá otra ley que la del sol radiactivo, no habrá otro dogma que los ojos de la noche, hambrienta por aquellos que se atreven a mirarla. Algunos estarán lejos bajo otras constelaciones, y un nuevo zodíaco augurará otros destinos. Los signos cambiarán su forma, y el 13º contará una antigua leyenda. Ujú. Me sorprendió haber escrito eso, porque hablar de un 13º signo zodiacal Sí. es un desafío de la astrología y de la astronomía. ¿Vamos a un cortecito? ¿Sí?